Estamos en el siglo XXI y yo veo algunos comportamientos, si no erráticos, no acorde con los tiempos. Me refiero a algunos políticos que se manejan como aquellos políticos de la vieja usanza, señor Murga, ¿no? Por una parte y por la otra, el hecho de lo que usted está diciendo, de que aquí muchas veces la presidencia de la República ha sido el producto de lo que yo podría denominar arreglos feudales, o sea, entre las personas que ven el país como si fuera un feudo del cual ellos son dueños. El poder tiene ese tipo de distorsiones, y lo que hay que ver es que ya para estas próximas elecciones de 2019 vamos a tener otro estadio distinto. Ese concepto de un híbrido entre tecnócrata y político, yo no sé cómo lo verá la nueva generación. Por ejemplo, hay una playa de jóvenes muy bien educados, muchos de ellos muy interesados en participar en política, pero tienen una serie de herramientas que no estaban antes dentro me estoy hablando de herramientas tecnológicas, es lo que quiero decir, que van a jugar un rol importante en estas elecciones. Lo que la percepción que hay de que hay un matrimonio, que hay un maridaje que tiene que ver mucho con lo que se llaman coaliciones cleptocráticas, ¿no? Que dicen que la gente quiere llegar al poder para robar, para ganarse, y esas coaliciones cleptocráticas tienen que ver mucho con la fundición que hay entre el sector público y el sector privado. O sea, se hace ahí una alianza de tal suerte que lo que se hace gobierno para hacer negocio, y hacen negocio para hacer gobierno también. Entonces, ahí hay una distorsión, y yo creo que usted va por ahí, ¿no? Lo que usted está diciendo, que Sí. hombres de negocios, usted dice que se dedican a eso, pero ¿sabe qué, Rubén? También hay que ver, un hombre de negocios generalmente es alguien que debe tener conocimiento de cómo administrar, Sí. ¿no? Dinero, y yo creo que mucha gente apuesta a eso, y ¿por qué no? O sea, yo no desvinculo a un empresario como candidato. Lo que sí hay que tener claro es que jamás ajá, voy a negarle el derecho a nadie a meterse a político. no sé, lo va a hacer, nadie. Rubén, lo va a hacer. Porque yo me metí en política porque creo que lo hice y no me arrepiento de tratar de ayudar a cambiar el mundo. No, lo que estamos hablando es que Y usted creo, está hablando. creo que lo he hecho a mi manera. Es que usted habló de, a ver, el problema ¿cuál es? Bueno, el Que problema hay un grupo es... de empresarios rapaces, o sea, Sí, que bueno, lo que van es pero vamos a utilizar los fondos del Estado, ¿no? El poder político. Vamos a explicar las cosas como son. Digamos, desde la época de la oligarquía en Panamá hubo gente distinguida que se dedicó a la política. Y tenían que ser empresarios o profesionales. Arnulfo Arias era médico, Armodio Arias era abogado. Porras llegó a ejercer hasta de periodista, de militar, de todo lo demás. Ernesto de la Guardia llegó a ser hasta gerente de la Cervecería Nacional, el mayor alemán. Ernestito Sí. de la Guardia. ¿Por qué? Porque tenían que vivir de algo. Pancho Arias, que nunca llegó al poder, el papá de don Dicky Arias. Francisco Arias. Y abuelo de Ricardo Alberto Arias. Y dejaron una estela. Pancho Arias, muy amigo de la izquierda, a propósito. Ernesto de la Guardia era amigo de la izquierda también, aunque la izquierda le hizo la vida imposible cuando llegó a presidente en la década después del crimen de Remón, del 56 al 60. Aunque a él le toca ser el primer presidente que le entrega unas elecciones a la oposición panameña, 57 años después de la independencia. Y son cosas así. Pero cuando un hombre lo educan para el negocio, Guillermo, lo educan para el negocio, pero no lo educan para la política. Entonces, eso es cuidadoso. Hay que tener mucho cuidado. Pero un hombre se puede preparar también teniendo negocios para hacer política. Sí, pero son dos cosas distintas, Guillermo. Sí. El negocio es hacer dinero. Producir dinero, ver oportunidades
Hay gente que... ¿Y por qué no servirle al país? Puede ser que muchos lo hacen pensando en el Bueno, servicio al país, ¿no? ojalá los empresarios panameños pensaran así. No, nosotros hablamos aquí sin pudor alguno. No, yo no estoy hablando mal de los empresarios, ni es envidia, ni nada de eso. ¿Por qué dice eso? Sí, bueno, diga eso. No, porque la gente puede interpretar. No su opinión de él, su opinión. Yo voy a decir la verdad. El primer deber de un político es servir. Uh-huh. Y servir a su partido, servir a su país. Y yo voy a dar un ejemplo. Arias Calderón tuvo 2 oportunidades de llegar a la presidencia y prefirió pensar, como él dijo después, en el país. Cuando en Dara, Escalona se le adelantó y en Dara sin partido, fue postulado y le comieron el mandado. Pero fue una genialidad, no genialidad, estoy exagerando. O sea, pero fue una jugada, una movida. Sí. Hay que decirlo porque hay una generación que no conoce qué fue lo que pasó. Pero la mesa estaba servida para Arias Calderón. Y tenía los méritos Arias Calderón. Tenía los méritos y había militado, porque el que había militado aquí eran los verdes. Entonces, ¿qué pasa? Los demócratas cristianos. Los demócratas cristianos. Después le llega, un mes después de la invasión, le llega Don Quayle aquí. ¿Quién? Don Quayle. Dan Quayle es vicepresidente. Mi inglés todavía sigue siendo de Tolé. Continúe. Entonces llega aquí Dan Quayle y le pregunta y dice, acepta que Estados Unidos vició las elecciones de Panamá. Las elecciones en donde ganó Endara y perdió Carlos Duque. Porque Estados Unidos metió $10 millones que ensuciaron las elecciones. Aquí se compró votos a favor de la entonces oposición. Sí, pero era imparable. Esa victoria era imparable. Yo no estoy diciendo lo contrario, Guillermo. Okay. Carlos Duque no había manera que ganara, teniendo Estados Unidos. Pero gracias a que lo diga, porque es así. No, yo te lo puedo decir. No, el día que fue a votar en la Belisario Porras, el día de las elecciones, Carlos Duque, tuvimos que meterlo de todas maneras. ¿Por qué, Rubén? Porque irritadas las masas panameñistas, demócratas, cristianos, no dejaban que Carlos Duque entrara a votar. Es que el ambiente para ponerlo en perspectiva, hacemos decencia. A ver, el ambiente estaba caldeado. Había un enojo popular de los más graves que yo he visto en la historia, de lo que me ha tocado ver y vivir. Y en ese momento, y el señor Duque no era un político profesional, él estaba muy lejos, era un hombre de negocios. Un hombre querido, pero querido en el PRD. Representaba en ese momento al PRD y a los militares. Bueno, entonces, dicho esto, era una carga, en ese momento era una carga. Pero ¿por qué te narro esto, Guillermo? Porque yo tuve que ir de acá del 88 a reforzar a la gente de la Belisario Porras, porque decían, Carlos Duque no va a poder votar. Entonces había un orgullo también, decir nuestro candidato, y ahí me salió el PRD, pues. Digo, no. Okay. Y se me humedecen los ojos cuando recuerdo eso, Guillermo. ¿Por qué? Porque tenía yo que demostrar que yo era un copartidario. Entonces, Mario, vamos para allá. Como nosotros éramos figuras conocidas, y más o menos tolerada por la oposición de aquel entonces, sabían que nosotros hablábamos. A ver, pero usted me está hablando que él llegó al centro de votación. Al centro de votación. No lo dejaban entrar. Explíquelo más claro. Las masas. Lo rechazaban. Y claro, y las masas eran mayoritariamente opositoras en ese centro de votación. Entonces, nosotros, vámonos, que si nos matan, pues no, morimos aquí. Y entonces nos la rifamos y entramos. Que es una de las cosas que los partidarios políticos tienen que saber, que el político no está nada más en la victoria, tiene que estar en la derrota, tiene que tener dignidad, y eso fue una de las cosas más bonitas que recuerdo yo de mi compañero de equipo ya fallecido, Mario Roñoni, que fuimos allá, él no tenía nada que hacer allá, ir a buscar votos allá, que por cierto salió Mario en esa elección. ¿Cómo hizo el señor Duque para llegar a votar, Rubén? Bueno, con nosotros de guardaespaldas, la gente los PRD, que tuvimos la fuerza. Hicieron un cordón de seguridad. Sí, y lo metimos de todas maneras. Eso sí, nadie
osó pegarnos, nadie, por supuesto nos gritaban de todo, Guillermo, de todo. Sí, Pero ahí que... aprendimos, Guillermo, la teoría de los boxeadores panameños cuando van afuera y los futbolistas y tienen, digamos, en el Azteca, todo lo que le podían gritar los mexicanos a los futbolistas, pero psicológicamente tú te preparas para que el abucheo te suene aplauso. No, ¿Ah, sí? Sí. Oiga, explíqueme esa técnica, primera vez que la escucho. Acuérdate que yo soy, el mundo palidece ante esa teoría del señor Murgas. Yo soy un fanático de la psicología, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Debí estudiarla. En el sentido clásico del término de lo que estamos pero hablando. Bueno, ¿qué quería decir yo con esto? Decirle mi diagnóstico. Para concluir. Pero había un ambiente envenenado. O sea, hay que entenderlo. Todos los indicadores eran muy claros. O sea, no había manera que se ganaran esas elecciones. Bueno, ¿y sabes quién pagó otro precio? Ernesto Pérez Valladares. Ernesto Pérez Valladares, que lo habían bajado los militares en la época de Noriega, y que yo lo vi que lo bajaron en Tinajita, fue el jefe de campaña de Carlos Duque. Y se comportó como un jefe de campaña, sabiendo que iba a perder, pero haciendo su trabajo. Y iba por todo en todo el país haciendo su trabajo. ¿Por qué? Porque el político tiene que prepararse inclusive para la derrota, para la muerte, Guillermo, para la cárcel, para el exilio. ¿Por qué? Mire, el PRD con la el Toro pagó y el Toro ha cobrado rédito de esa bajada que le dieron. Fue presidente. ¿Pero por qué? Le hago una pregunta. Porque hizo eso. Fue jefe de campaña Carlos Duque, no salió a esconderse y que no. Y el que lo había llamado era el mismo Yamba. ¿Quién es Yamba? Manuel Antonio. Yamba en español, ¿qué significa? Porque bueno, yo no sé, yo he oído ese cuento de los eso está en arameo. Voy al cambio comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.